AJM, el podcast. Te pido por favor que te suscribas, actives la campanita y compartas este contenido para así poder llegar a más vidas. Hoy es un orgullo, un privilegio para mí poder presentar a mi primer invitado y el primer episodio de mi podcast es con el apóstol Jesús López. Un aplauso. Saludos, denle un aplauso al que se merece aplauso, a mi padre. Gracias, para mí es un privilegio, hijo amado, estar aquí en tu primer programa como podcast, ¿verdad? Y que me hayas tomado, eso para mí es una honra. Así que estamos aquí para contestar todas las preguntas habidas y por haber y para llevarle lo mejor a los oyentes que nos van a estar sintonizando. Así que vamos a dar comienzo, estamos preparados, estamos listos. Claro. Te bendigo, hijo. Amén. Para no alargarnos, quiero empezar rápidamente. Le pusimos como tema a este podcast, como todo empezó. Quiero que me cuentes desde tu perspectiva de Jesús López, cómo fue tu trayecto a llegar y cómo conociste a Jesús en el camino. Bueno, una buena pregunta. Yo sé que como todos, ¿verdad?, en la vida tenemos unos rumbos que nos trazamos. Yo creo que hablándote más allá de lo que es el ministro, el apóstol Jesús López, hablándote como mi persona, una de las cosas que me atrajo al Señor, yo siempre he sido un fiel creyente del Evangelio, siempre me ha llamado la atención. Yo recuerdo que cuando yo en mi juventud siempre me gustaba escuchar mucha alabanza, me llamaba mucho la atención lo que era la prédica, pero me habían enseñado lo que era lo tradicional, ¿verdad? Lo que era lo universal, para no mencionar ningún tipo de denominación aquí. Pero yo creo que ¿cómo empezó todo? Empezó todo creyéndome que me la sabía toda, creyéndome que verdaderamente estaba haciendo las cosas correctas, pero como persona sabemos que todos cometemos errores y esos errores traen consecuencias, y esas consecuencias muchas veces pues dejan huellas y dejan heridas y dejan traumas también. Yo creo que una de las cosas de decir que cómo empezó todo, todo empezó inmediatamente. Yo empecé a reconocer y a saber que había un vacío en mi corazón. Había un vacío en mi corazón, y yo creo que no solamente yo, sino que todas las personas, habido y por haber, todas las personas que pueden existir saben que lo podemos tener todo, pero siempre en el ser humano hay un vacío. Y yo trataba de que ese vacío, hijo, se llenara con cosas tal vez materiales o con tal vez entretenimientos, pero me daba cuenta que eran cosas espontáneas que no duraban para siempre. Y eso me llevó y me fue llevando poco a poco a ir reconociendo dentro de mi interior que me hacía falta algo más, que había una pieza que no la encontraba por ninguno de los lugares donde yo, creyéndome saberla toda, la buscaba. Entonces, pues es ahí donde empiezo a experimentar, ¿verdad?, lo que es la necesidad de algo más. Y ese algo más era que me faltaba la pieza clave que todo ser humano sé y estoy seguro, sin lugar a equivocarme, que necesita. Y esa pieza es Cristo. ¿Cómo empezó? Sabiendo y reconociendo de que la persona quien yo estaba siendo no era la persona que verdaderamente debía ser. Y que me preguntaba para qué yo realmente nací, cuál era mi plan, cuál era mi propósito. Entonces yo recuerdo, para hacerte cuento largo, sé que, pero esto es una historia larguísima. Yo recuerdo que como oficial de custodia nosotros dábamos custodia a lo que eran actividades en las instituciones penales, tanto en Oso Blanco, que trabajé en la penitenciaría estatal de Río Piedra en Oso Blanco, como en la máxima seguridad de Guayama. Habían unos eventos allí que le llamaban Open House. Okay. Y en esos Open House era una fiesta que se realizaba la administración de corrección para que los familiares de los confinados, ¿verdad?, o de los reos pudieran llegar y compartir con los reos. Entonces recuerdo que en o casi siempre en esas actividades que hacían como Open House traían ministros de la alabanza. En aquel tiempo yo lo conocía como los religiosos. Entonces, pero me llama la atención porque siempre que ellos venían, impartían una palabra y luego impartían una alabanza, a mí me tocaba, a mí me llenaba. Entonces, dentro de ese hombre grande que alzaba pesa, con todo ese equipo de pertenecer a una unidad interna, había algo que estaba haciendo, que había frágil.
dentro de mí, era mi corazón, era ese vacío. Y recuerdo, para terminar, cómo empezó todo esto, que yo estando en la unidad, viéndolo a estos ministros de la adoración, que ahora los conozco como ministros, en aquel tiempo como los religiosos, venían y luego que cantaban hacían un llamado. Y siempre que hacían ese llamado, y recuerdo que ese llamado es el que nosotros reconocemos como quien quiere recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Yo recuerdo que mi corazón, cada vez que venía ese llamado, palpitaba de una manera diferente. Yo sentía algo que no era normal dentro de mí. Y siempre terminaba saliéndome de lo que era la formación, porque teníamos que estar en una formación como oficiales. Y mi excusa siempre era, tengo que ir al baño, tengo que ir a algo, porque cada vez que hacían ese llamado yo sentía algo en mi corazón. Entonces ahí fue que yo fui descubriendo que había algo que mi ser, que mi alma necesitaba. Que yo creo y creía con certeza y seguridad de que ese vacío estaba ahí. Y que ese vacío, el único que lo podía llenar, era Jesucristo. De ahí comenzó lo que es el apóstol Jesús López. Ser tocado y reconocido en el área donde más machista tenía que ser un hombre. Ahí fue tocado todo mi carácter. Oye, fue algo que comentaste, dijiste que algo como que el no obedecer o no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Uh-huh. ¿Cuál fue, por decirlo así, la consecuencia como quien dice, que más impactó tu ego, por decirlo así, tu ego, que tuviste que entender que lo que el Padre tenía para ti era mucho mejor y que tenías que bajarle? Bueno, yo diría que fueron varias las consecuencias, porque yo creo que a veces le llamamos proceso, ¿verdad?, a lo que verdaderamente no es proceso, sino que es una consecuencia de decisiones mal tomadas realmente en nuestra persona, en lo personal. Yo creo que lo que me llevó a reconocer que verdaderamente, ¿verdad?, yo sentía ese vacío, era que en aquel tiempo todo lo que trataba de hacer me salía mal. O sea, yo actuaba de una manera que realmente no era yo. O sea, no era el padre que tenía que ser, el esposo que tenía que ser, el hombre que tenía que ser, no lo era realmente. Era como si fuera algo que era actuado, no era yo realmente. Entonces, al yo notar que hubieron muchísimas consecuencias de pérdida, consecuencias de perderme las etapas de mis hijos, consecuencias de problemas en la calle, consecuencias de vicio, de alcohol, ¿me entiendes? Y esas fueron las cosas que más me impactaron, y yo poder mirarme cara a cara y decir, no sé, este no soy yo. Realmente hay alguien más dentro de mí que está haciendo fuerza para salir dentro de mí, y yo creo que ese era el ministro, el propósito, el hombre, el hijo que el Padre quería que yo fuera. Y gracias a eso hoy yo soy lo que yo soy. Es interesante, y abundando en eso, dijiste que antes estabas en, ¿cómo diría? En el vicio del alcohol. Ajá. ¿Qué tan difícil o cómo fue salir de esa experiencia, o sea, de esa cadena del alcohol? ¿Qué tan difícil fue salir de ahí? Mire, una de las cosas, yo digo que estaba en el vicio del alcohol porque yo era de los que bebía de lunes a domingo. Yo bebía prácticamente todos los días. Realmente en aquel tiempo me encantaba beber. Y una de las cosas que muchas veces nosotros, sabiendo que hay un vacío en nuestro corazón, y el hombre lo sabe, el ser humano lo sabe, que muchas veces nosotros para tratar de llenar ese vacío, o para tratar de tapar las debilidades, la tristeza, la pena, recurríamos a lo que era el alcohol. Yo recuerdo que cuando yo me fui invitado a la iglesia, fui invitado por primera vez a lo que yo conocía como iglesia, ahora lo conozco como casa porque la iglesia somos nosotros. Una de las cosas que tiene el alcohol es que cambia tu personalidad, te cambia por completo, y lo más grande y el problema más grande que yo tenía era ese, que me cambiaba la personalidad, y me la cambiaba y me convertía en problemático. Entonces, si en lo natural era machista,
pues estando alcoholizado era más machista todavía. Entonces, pero yo recuerdo que me invitaron a la iglesia y yo estuve 3 meses visitando porque no quería ir, fue una lucha. Si hay algo que en este tiempo tenemos y luchamos, el hombre, el ser humano, es que cuando te invitan a la iglesia o cuando te invitan a la casa, a una casa, lo que conocemos nosotros ahora como casa, porque vuelvo y repito, la iglesia somos nosotros, esta es la casa donde nosotros venimos, la iglesia, a adorar al Padre. Entonces, yo recuerdo que una de las cosas es una película que te pasa. Y esa película es, wow, lo que tengo que dejar tantas cosas que me agradan, que me gustan, porque creas una zona de confort y no solamente de confort, sino de conformidad. Ahí mismo, en ese mismo tema, cuando dices que había una lucha, la lucha era con que te juzgaran o con lo que tenías que dejar de ti. Mira, realmente no tanto con lo que te juzgaran, sino con lo que tenías que dejar. ¿Por qué? Porque ya cuando tú te mueves en cierto o por años, mejor dicho, en un lugar o en una atmósfera, es difícil abandonar esa atmósfera porque fue donde tú te desarrollaste, ¿verdad? En esa cultura, vamos a ponerlo de esa manera. Es una lucha mayor, no por lo que dicen, sino por lo que tienes que dejar. ¿Ves? Hoy en día vemos gente que no vienen al Señor por lo que van a decir, pero en el caso mío es por lo que tenía que dejar. Tenía que dejar muchas cosas, tenía que dejar cosas que realmente para mí eran vital o que eran necesarias o eran parte de mí. Entonces me llama la atención porque cuando yo llego a la iglesia, que lo que conocemos por iglesia en aquel tiempo, pues yo llegué y después de 3 meses, siempre que hacían el llamado durante esos 3 meses yo me iba, hacía lo mismo que hacía en las instituciones penales, me iba para el baño, yo escapaba de ese llamado, yo escapaba porque se me quería explotar el corazón y eso es parte de mi testimonio. Y yo, una de las cosas que me llama la atención es que llegó un momento que no pude aguantar y llegué al frente a ese llamado, a hacer caso a ese llamado. Y yo recuerdo que cuando aquel pastor me puso la mano, yo sentí que se me desprendió algo. Desde ese momento, jamás yo quise saber de lo que era el alcohol en mi vida. Sé que el Padre me dejó muchas cosas con las cuales tuve que luchar, con las que estoy luchando, pero esa área de mi vida fue arrancada, fue limpiada y fue completamente transicionada. Muchas veces, no sé si fue tu caso, pero por lo menos mi caso era que llegaba a la iglesia, me convertía, pero era como que aceptar a Jesús, pero de las puertas para afuera no quería, o sea, una vez me iba, no quería volver. Me gustaba más lo que había adentro, afuera que lo que había adentro. Entonces, por lo menos en mi caso, hubo un tiempo en el que tuve que literal olvidar todo lo de afuera y ya era como que una necesidad seguir viniendo aquí. En tu caso, fue un, ¿cómo se dice eso? Un encuentro rápido o tuviste esa lucha de tardarte en volver. Mira, yo inmediatamente que acepté a Jesucristo, yo creo que tuve un encuentro verdadero y original. A lo mejor no todo el mundo lo tiene y respeto eso, ¿verdad? Pero yo inmediatamente que tuve ese encuentro la primera vez, yo siempre fui el mismo adentro y el mismo afuera. Sí tuve que luchar con unas que otras cosas que todavía no sabía lidiar. Por eso es importante estar en una casa, en una iglesia, como lo conoce, ¿verdad?, la audiencia, o una iglesia, nosotros lo conocemos como casa porque es nuestra casa, donde nos formen, donde formen nuestro carácter, donde nos puedan dar formación y discipulado para poder madurar esa área en la cual nos encontramos tal vez débil. ¿Por qué? Porque especialmente cuando reconocemos, ¿verdad?, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Éramos pecadores, seguimos siendo pecadores porque mientras estemos en este caparazón vamos a seguir siendo pecadores. Pero cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, yo lo digo donde quiera, a donde quiera que me paro, es totalmente imposible tú volver a ser el mismo. Eso es algo interesante también porque, ¿sabes? ¿Cómo diría yo? En un momento, muchas veces la gente se va y no quiere volver simplemente no por el hecho, o sea, aquí es una pregunta aparte. Muchas veces
la palabra, el alimento que reciben dentro de la casa, pero vamos a poner que llega una visita y no se trata del alimento, sino del trato. Por lo menos en esta casa yo sé que eso no es así, pero ¿qué tú piensas a base de los malos tratos dentro de una casa? O sea, como que el trato que tú vas a un lugar y el trato que te dan no es el que tú esperas. Entonces el alimento no está mal, pero el trato sí. Entonces, ¿en qué manera se puede contener o crear un balance para que no sucedan estas cosas? Mira, una de las cosas que nosotros como ministros, ¿verdad? Y como ungidos, pastores, líderes, apóstoles de la iglesia, que debemos de entender es que nosotros estamos bregando con diferentes tipos de personas. Y estos diferentes tipos de personas tienen diferentes tipos de actitudes, ¿verdad? Y lidiamos con esas indiferencias y esos desacuerdos de tantas personas en las cuales nosotros lidiamos, pastoreamos, aconsejamos, porque tenemos que ser de todo, no solamente pastorear, sino que tenemos que ser consejeros también, paños de lágrimas y todo eso. Yo creo que una de las cosas para poder balancear que realmente dentro de una casa, no solamente la palabra, porque tenemos también el problema de que hay gente que no quieren escuchar lo que necesitan, sino lo que ellos quieren escuchar. Y eso es un problema porque yo recuerdo, ¿verdad? Y ahorita yo lo estaba hablando, que cuando yo era niño, ¿verdad? Había veces que yo quería comer una cosa que me hacía daño y mi mamá no me dejaba. No sé si a ti te pasaba lo mismo. Mi mamá me quería dar una comida saludable, pero yo quería comer otra cosa. Tal vez era un dulce y me decían, no te lo vas a comer hasta que no comas, porque tú no has comido y no vas a comer eso. Y tú te enojabas porque no entendías por qué mami o por qué papi no me dejaba comer esa comida que yo quiero. Y es que ellos sabían que no era saludable para mí. Entonces, en este tiempo estamos lidiando con un montón de personas que también ese es el problema que hay dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones, que muchas veces las personas no quieren escuchar lo que necesitan, sino quieren escuchar lo que ellos quieren, aunque no les edifique, ¿me entiendes? Aunque no les transforme, aunque no les cause nada. Y eso es uno de los problemas que tenemos que lidiar. Y para crear un balance en esto, yo creo que lo que la palabra no lo cambia nadie. Para eso se imparte la palabra, para eso se forma, para eso se disipula, para que cada actitud que tú puedas traer de afuera, porque todos venimos con actitudes de afuera. Unas actitudes, unos con actitudes buenas, hasta las actitudes buenas y las actitudes malas. Entonces, pues la palabra es la que transforma, la palabra es la que crea ese carácter en cada uno de nosotros, la que rompe las actitudes y crea el carácter. Yo creo que cuando tú te enfocas en la palabra, es donde puedes crear un balance para poder ser la persona que el Padre quiere que tú seas, no solamente en ti, sino con los demás. Es interesante. Volviendo atrás, fue algo que quería tocar este punto, pero no lo toqué porque nos metemos una cosa y nos vamos a otra. Está bien, pero ¿en qué momento tú supiste que ser pastor iba a ser tu llamado? Porque si mal no recuerdo, antes, ¿sabes? Por lo menos antes de yo llegar a esta casa, tú eras pastor y después fue que transicionaste a apóstol. Hablando de eso también, para que más adelante nos expliques la diferencia. Porque hay gente que conoce, ¿sabes? Por ejemplo, llegan a una casa y dicen pastor, pero nunca han escuchado la palabra apóstol. Para que más adelante nos expliques de eso. Pero, ¿en qué momento fue que tú recibiste la palabra de que tenías que ser pastor? O sea que... ¿Me hablas de la transición como apóstol o como el llamado de pastor? El llamado. ¿En qué el llamado de pastor. El llamado? Mira, el llamado de pastor es algo que tú empiezas a sentir, pero que no te mueves hasta que no haya esa afirmación de tu llamado para irte en obediencia. Yo creo que tú puedes tener un llamado, pero aunque tengas el llamado, si no es el tiempo, el llamado no se te da. Pero cuando tú tienes un llamado, llega el tiempo. Entonces, ¿cómo yo pude entender? A mí yo fui marcado aproximadamente como pastor y como mi llamado, donde quiera que me metía me lo decían.
me metía a los supermercados, allí se levantaba alguien, un profeta que no conocía, una pastora que no conocía, y me marcaba y me decía, mira, tienes un llamado pastoral, te espera esto, hay puertas abiertas y todo eso. Y recuerdo que cuando me anuncian lo de mi pastorado por primera vez, no lo quería. Yo decía, no, esto no es para mí. Definitivamente esta persona que dijo esto está loco. De verdad, eso no es para mí, porque si había alguien que sabía lo que se sufren los pastores, era yo, porque yo era uno de los que estaba al lado de mi pastor. Yo sabía lo que se sufría, yo sabía las traiciones que los pastores, siendo buenos, dando la esencia, lo mejor de ellos, recibían traiciones, pero teníamos o tenemos que seguir siendo lo mismo, porque no podemos permitir que el corazón se dañe. Entonces, antes de yo ejercer mi llamado, ya yo conocía a un Jesús diferente, y a un Jesús que ahora nada lo daña, nada lo ofende, nada lo cambia y todo lo perdona. Entonces ahí fue que el Padre, durante 5 años después de marcar mi llamado, me fue transformando de algo que yo no quería a algo que yo deseaba. Y hoy estoy aquí gracias a eso. Y como ahorita bien le dije, mucha gente piensa que nosotros pastoreamos por dinero. No nos pueden clasificar a todos por igual, porque si yo estuviera aquí por dinero, mejor me hubiese ido a trabajar, conseguía un trabajo de 25, 30 pesos a la hora, y así también mi esposa, porque como es por dinero, y estuviera ya sin romperme la cabeza y sin bregar con los problemas y las situaciones de mucha gente. Entonces esto no es por dinero, esto es por pasión. No, eso son cosas que muchas veces la gente no entiende, porque ven que hay que sembrar, ven que hay que diezmar. Por pasión y por asignación, déjame gelarte esto. Por pasión y asignación. Sí, ven que hay que sembrar, que hay que diezmar. Entonces piensan, ay, todo eso va para el bolsillo de pastor, pero tampoco tienen en cuenta que hay renta que pagarse, hay luz, hay agua, todas esas cosas abundan también. No, claro, y sobre todas estas cosas también quiero hablarte lo de la transición, que ahorita me preguntaste de lo del apostolado. Mira, yo no estoy aquí porque yo me quise poner aquí, yo estoy aquí porque el Padre me llamó y Él quiso ponerme aquí. Mucha gente tiene problemas con lo de pastor, con lo de apóstol, y hay una frase que yo utilizo siempre que a veces a la gente le cae mal, pero es la realidad, ¿me entiendes? Y yo no tengo problema como la gente me llame, ¿me entiendes? Porque como la gente me llame no cambia lo que yo soy, ¿me entiendes? Y eso para mí no es un problema, porque como yo le enseño a la casa, yo no soy una opinión, yo soy un diseño. Y cuando tú sabes quién tú eres, no importa cómo te llamen. Yo estoy aquí no porque me quise poner, yo estoy aquí porque el Padre me llamó. Amén. Y así como negaron a Jesucristo, como Él dijo que me niegan a mí, no es nada. Pero aquí estoy haciendo la asignación, enfocado, y nada ni nadie, ninguna traición, ninguna deslealtad me va a desenfocar de lo que el Padre me mandó a hacer. Y hablando de transición, hubo un momento en el que no estabas en el diseño de la paternidad. Estaba, por decirlo así, en dogmas y doctrinas, en un sistema religioso. ¿En qué momento o cómo fue? O sea, porque sabemos que siempre honrabas a tu pastor como un padre espiritual, aunque no se te haya revelado la paternidad. Pero ¿en qué momento fue que cambiaste, que transicionaste y que se te reveló por completo la paternidad? Mira, yo creo que yo siempre entendí, desde que ya Dios me dio el llamado, yo siempre entendí lo que era la paternidad. Que no se me discipuló, no se me formó con referente a la paternidad. Era una cosa, pero más allá de una formación de un hombre está la revelación del Padre a través del Espíritu. Y yo creo que yo siempre he creído en la paternidad. Para mí, mi pastor no era mi pastor, para mí era mi padre espiritual. Aunque él nunca me lo decía, aunque él nunca me lo enseñaba, yo lo veía de esa manera, como mi padre espiritual. Yo creo que la gente tiene problemas con la paternidad porque no es lo mismo que te hablen, que te cuenten, a que tú lo vivas. Porque cuando hay una paternidad saludable, la paternidad saludable es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo que es la Biblia lo habla. Nosotros no estamos aquí que hemos inventado una herejía, una secta, no, esto es bíblico. Jesucristo vino a honrar al Padre, a establecer lo que es la identidad de hijos. Entonces, yo creo que la paternidad, la transición con referente a los dogmas, las doctrinas, lo de la religiosidad fue bien difícil. Fue bien difícil. Yo era un hombre que fui doctrinado de una manera dogmática
y no solamente dogmáticas, sino legalistas, que es peor. Y yo creo que fue bien difícil. ¿Por qué? Porque tuve que desaprender. Y es lo que nos duele. O sea, yo no te predico, yo no te enseño de algo que yo no he vivido. Cuando yo te predico, cuando yo te voy a enseñar, cuando yo te voy a formar, cuando yo te voy a discipular, es porque yo te estoy discipulando de algo que yo viví. Yo sé lo que es desaprender. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque fue siempre lo que yo creí. Fui tan fuerte, mi legalismo fue tan fuerte que yo decía que el día que yo viera a mi esposa o a mis hijas con una pantalla, con los pantalones, primero muerto. De esa manera, imagínate, de esa manera. ¿Por qué? Porque fue lo que me enseñaron. Yo no tengo problema, y eso lo quiero aclarar aquí. Yo sé que este podcast lo va a ver mucha gente a través del Facebook Live, o del Facebook, mejor dicho. Yo no tengo problema con lo religioso. Nosotros, que quede claro, y si esta es la cámara que me está enfocando, nosotros amamos a la persona religiosa. Nosotros la amamos, son nuestros hermanos, pero lo que no patrocinamos es la religión. El legalismo, el menosprecio por una apariencia. Eso es lo que nosotros no patrocinamos. El menosprecio, el rechazo por una apariencia. Yo me acuerdo una vez que yo estaba aquí, entonces tú comentaste acerca de eso. No sé si fue a través de un sueño que escuchaste una voz que caíste, como que dijiste. Sí, eso fue, exacto, eso fue al principio. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nosotros que lo confesamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Yo recuerdo que nosotros, como le llaman por ahí, el primer amor, ese primer amor que tú quieres estar en los anuncios, quieres orar todo el tiempo, no te quieres perder ninguno de las celebraciones, nada, ¿entiendes? Querías estar en todas. Entonces, pues, llegó un momento dado como que llegó una etapa en nuestra vida que fue menguando algo, porque no nos acostábamos sin orar, no nos levantábamos sin orar. Era algo como si fuera una fiebre, ¿me entiendes? Porque no entendíamos todavía, no estábamos siendo discipulados. Y yo recuerdo que yo llegó un tiempo donde nos acostábamos sin orar. Como que descuidamos un tiempito eso en nuestro principio. Y una vez me quedo dormido, que eso fue lo que yo relaté aquí en la casa, que es parte de mi testimonio. Yo me quedo dormido y estando dormido escuché una voz audible hermosa, una voz que nunca en mi vida la he escuchado, una voz como que impactó tu corazón, tu ser, una hermosa, no tengo palabras para describirla, que me dijo Lucas 18:1. Yo no sabía de la Biblia. Yo apenas estaba comenzando. Yo me despierto cuando escucho la voz y le digo a mi esposa: mami, ¿tú oíste lo que yo escuché? Me dijo: ¿qué? Una voz me dijo al oído Lucas 18:1. Cuando buscamos Lucas 18:1, que yo la leo por primera vez, que se me hizo difícil buscarlo porque no sabía, tuve que buscar en el índice. Entonces ese 1, ¿qué quiere decir ese 1? Porque tampoco sabía que el 1 era el capítulo y el 18 era el versículo. Estoy nuevo, pero logro a conseguirlo, a conectarlo. Creo que mi pastor me explicó, y cuando lo leo dice: y le refirió una parábola de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y desde ahí en adelante yo creo que soy el que soy gracias a esa intimidad que he establecido con la persona del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que desde ese día el Espíritu Santo me marcó para entablar una amistad. Por eso yo digo, José Miguel, que yo vivo mucho lo que la Biblia habla. No soy perfecto, pero vivo mucho lo que la Escritura dice. Porque lo que dice la Escritura es una palabra que yo llevo dentro. Y yo recuerdo que cuando el profeta Samuel, el pueblo lo menospreció como profeta, él creyéndose que lo estaban menospreciando, y le pidió un rey. El profeta Samuel fue donde el padre le dijo: me están menospreciando, ya no me quieren. Y el padre le dijo, Dios le dijo, el padre le dijo estas palabras: hijo, no es a ti que te están menospreciando, es a mí. Yo creo que cuando tú tienes de frente un ungido, cuando tú tienes de frente a un apóstol del Señor, a un pastor, yo creo que ese apóstol, ese pastor se merece una honra, se merece un respeto. Fue tanto así que cuando David dice la Escritura, que cuando David, sabiendo que el rey Samuel
siendo el ungido, perdón, el rey Saúl, siendo ungido, debo decir, siendo ungido, lo busca para matarlo, lo amenaza para matarlo sin David hacer nada. O sea, había una causa para David deshonrar a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre quería el mal para David. Y siguió honrándolo. Y aún así siguió honrándolo. ¿Por qué? Porque lo que tengo de frente es un ungido de Dios. Ahora, si eso fue así, imagínate, yo me pongo en esta parte. A mí no me gusta tratar mal a nadie. No me gusta traicionar a nadie y mucho menos desearle mal a nadie. Si aún así con mi corazón la gente no desiste de aún traicionarte y de serte lealtad y de serte desleal a tus espaldas, el Padre me dice al oído claramente: Jesús, tranquilo, no es contra ti, es contra mí. Tú como ministro has recibido muchas deslealtades. ¿Te han traicionado como ministro así tanto al punto de que... Mira, de verdad, yo creo que mientras estemos en este llamado, eso siempre lo vamos a vivir. No deberíamos, pero si Jesucristo fue traicionado, vituperado, señalado, juzgado, yo creo que nosotros no estamos exentos de eso. Por eso la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Mira, una de las cosas más duras, más fuertes que puede sentir un ministro, un apóstol, un pastor, llámese, ¿verdad?, según su llamado, es una traición, una deslealtad, no solamente de una persona, amén, porque no le puedo llamar hijo, una persona que es desleal, no le cabe la identidad de hijo, amén, puede estar disfrazado, pero no le cabe la identidad de hijo, pero le duele más de una persona a quien tú le has dado todo, a quien tú le has mostrado la misma persona, a quien tú has sido de una sola pieza, y aún así te es desleal a tus espaldas. Son cosas que las vamos a estar viviendo, hijo. Hoy tú estás aquí, tú eres un líder en la casa, un líder que ha hecho un trabajo maravilloso, que te felicito. Aprovecho en este segmento para decirte que te felicito. Nosotros como padres espirituales tuyos estamos más que honrados de tener jóvenes como tú, que no son perfectos, pero que están dando el todo por el todo, que están enamorados de la obra. Y yo creo que tú tienes un llamado grande. El día que tú ejerzas ese llamado, créemelo, que las traiciones no van a cesar. Pero cuando tú estás enfocado, tú no dejas que tu corazón se dañe. Entonces ahí es donde se cumple la palabra cuando dice: no pagues mal por mal. Y cuando tú no pagas mal por mal, la recompensa es para ti. Eso es algo interesante también, porque el hecho de que te traicionen como ministro, y muchas veces de personas cercanas a ti que han comido en tu mesa, que yo me pregunto, muchas veces esas cosas te han llegado a ¿cómo se dice? Te han hecho sentir depresión. Mira, dentro de tu ámbito ministerial. No tal vez depresión, para no darle lugar a lo que es, ¿verdad? El Espíritu de Dios, pero sí ha sentido dolor, se han sentido, o sea, duele, ¿entiendes? Duele, realmente duele cuando tú sabes que diste lo mejor. Entonces, una de las cosas que más, escucha bien esto, hoy en día el enemigo está utilizando una estrategia grande, que aquellos ministros que tienen una relación con el Espíritu Santo se dan cuenta porque el Espíritu Santo les revela. Y una de las herramientas, de las armas que más el espíritu de las tinieblas está utilizando es lo que es la influencia, lo que es el prejuicio. Pues las personas que son prejuiciadas en este tiempo, el enemigo los utiliza de tal manera, porque levanta gente dentro de las congregaciones muchas veces y se dejan utilizar, así como abrirle el corazón, ¿verdad?, a la maldad, se dejan utilizar. Y el prejuicio, yo creo que es más difícil quitarlo y liberar a una persona llena de prejuicio que liberar a una persona llena de pecados. Porque el que está prejuiciado está dañado, se daña por completo. Y hoy en día una de las armas más poderosas que el enemigo está utilizando dentro de las congregaciones, dentro de las casas, es el prejuicio, dejándose prejuiciar de otras personas, y cuando llegan a ser prejuiciados, definitivamente no solamente te son desleal a ti como padre, sino desleal a la casa, y terminan yéndose de la casa queriendo tener la razón cuando verdaderamente no la tienen. No, y que muchas veces eso también los lleva a cuando se van, se dan de cuenta que van a otros lados y los tratan peores, o
¿sabes? Literal sienten que no va a haber otra casa como esta. Y después el orgullo es algo que no los deja volver. Entonces, aprovechando este podcast, porque quizás muchas de las personas que se han ido lo estén viendo, ¿qué tú les dirías a esas personas que el orgullo no los deja volver a esta casa? Mira, realmente yo creo que lo más trágico que una persona puede experimentar es no queriendo perder la razón y dejarse perder la bendición. Yo creo que a las personas que en algún momento dado, sea por alguna razón u otra, que se hayan ido de la casa, yo le puedo decir como padre espiritual, como apóstol, como me quieran llamar, que aquí estoy. Aquí está ese hombre que siempre te dice, te amo con el corazón, nunca he cambiado, nunca cambiaré. Aquí estoy esperando. Aquel pastor que en este tiempo no pastoree con el corazón de Cristo, está bien lejos de ser pastor. Y yo creo que para nosotros verdaderamente modelar a Cristo, una de las cosas que tenemos que hacer ejercer es no hacernos daño los unos a los otros. Escuchen bien, y esto es uno de los problemas que hay, porque veo una competencia grandísima. Yo no tengo que competir, hijo, nunca compitas. Yo siempre dejo que se vayan adelante, al frente, como dije anoche, porque al final se van a encontrar con lo que tiene tu nombre. O sea, no vinimos para competir, vinimos para establecer, para predicar una buena noticia. Jesucristo lo que predicó fue una buena noticia, la buena noticia del reino. Jesucristo no predicó más nada. Jesucristo predicó la buena noticia. Lo que necesitamos es el reino establecido con la identidad correcta. Hablando de buena noticia, dentro, cuando ya empezaste a ejercer tu llamado, que ya lo ejerciste, ¿cuál fue, por decirlo así, el primer milagro o la primera cosa que Dios hizo a través de ti que tú te quedaste asombrado? Mira, yo te voy a decir realmente, para mí eso es un milagro. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada en este tiempo de llamarle milagro grande a lo que es una persona levantarse de un sillón de ruedas, a lo que una persona es tener recobrar su vista. Y sí es un milagro, pero yo creo que el milagro más grande y más valioso en el cielo es que una persona se arrepienta y acepte a Cristo como su Salvador. Ese es el milagro más importante y el menos valorado para muchos ministros. ¿Por qué? Porque el que la persona se levante en un sillón de ruedas me da publicidad, me da fama. ¿Me está entendiendo? Pero cuando tú tienes un corazón como el de Cristo, el deseo más grande de mi vida es que no cesen los milagros más grandes, que es ver a la gente confesar, arrepentido a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. El milagro más grande habido por haber, y el primer milagro que Dios hizo a través de mi llamado, fue que mi padre, siendo ateo, corriera llorando al frente como la primera persona en mi vida de pastorado a recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y no solamente él, sino mi mamá también. Y hasta hoy, 8 años de mi pastorado, esas fueron las primeras personas que el Padre me regaló en mi llamado. Hacho, eso está demasiado brutal, porque muchas veces la gente ve como que imposible, y ahí es cuando empiezan a ver que el ser ateo, muchas veces, que eso es algo más interesante todavía, porque que una persona atea, es que el ser ateo es estar ignorante a algo. Sabe que hay una verdad, pero estar ignorante a una verdad. Cuando tú eres ignorante a algo, no quiere decir que ese algo no exista, es que estás ignorante a ese algo. Entonces, cuando una vez él aceptó al Padre, que vino, ¿cuál fue tu reacción o cómo te sentiste en ese momento? En ese momento, pues yo me quebranté a llorar. Yo dije, Dios mío, wow, mi Padre me confirma mi llamado con algo que yo creía que era imposible. Pero fue mi primer milagro que el Padre hace a través de mí, y el mayor. Y de ahí pues han sido montones, gracias a las prédicas que el Padre me pone en mi corazón, en mi mente. Por eso yo no subestimo a nadie. O sea, aquel que se quiera levantar y desee levantarse, tenga llamado o no tenga llamado, yo no soy quien para juzgarlo. Yo no soy quien para decirle que pastor, que es pastor, ni mire que apóstol, que apóstol. No, yo no puedo ser. ¿Por qué? Porque realmente yo no sé si lo llamó o no lo llamó. Entonces, por ende, yo no soy quien para juzgarlo. El Padre sabe por qué está ahí, por qué le ha permitido estar ahí. Entonces, yo lo que me resta es decirle, Padre, bendícelo.
Si es tu llamado o no es tu llamado, bendícelo. Tú le das el tiempo. Y eso es una de las cosas que en este tiempo se ha perdido. Es también algo, vamos a poner de ejemplo a David, que en el momento que él recibió el ser ungido, él no tenía, por decir así, yéndonos a otra parte, en ese mismo tema, cuando David fue ungido, él no sabía ni coger una espada. No. Entonces, dice la palabra que se convirtió en el mejor guerrero. Lo que pasa es que ahí es donde viene lo que es la transición. O sea, de ser un pastor de ovejas, ahora es ser un guerrero. Siempre la intención del padre es que los hijos transicionen y no se queden en el estado que están. ¿Entiendes? El padre es experto de cambiarte de un estado a otro. Él no es sombra de variaciones, pero tiene algo poderoso, que él no todo lo hace igual. Es el mismo Dios, el mismo poder, pero como siempre digo, que es la palabra que me han criticado, ahora Dios el Padre es un teléfono. Actualiza los tiempos, así como las culturas, actualicemos los tiempos. Mi Padre no se queda encerrado en la línea del tiempo, Él va más allá. Sí, y en la parte, en el aspecto, como dije, esa parte, en el don. Muchas veces hay gente que no tiene el don, pero fueron predestinados o escogidos desde antes, aunque no tuvieran el don, ya sabían, esta lluvia está buena. Está buena la lluvia. Desde antes, sin tener el don, tenían el llamado. Por ejemplo, David no sabía ni coger una espada y aún así se convirtió en el mejor guerrero. Y es ahí cuando entendemos que no se trata del tiempo de nosotros o de las cosas que, por ejemplo, de las cosas que nosotros queramos. Se trata del tiempo del Padre, y que no importa si estás preparado realmente, porque si el Padre te llamó y el Padre te escogió, la preparación va a llegar. Claro, Él te escoge y Él te va perfeccionando. Yo creo que los dones son un regalo de Dios y los dones están dentro de nosotros, y muchas veces lo que tenemos que hacer es avivar esos dones que están dentro de nosotros. Y cuando tú no reconoces realmente tu llamado, pues no puedes avivar el don que tienes dentro. Yo creo que los dones vienen revelados cuando tú reconoces tu llamado. Entonces tú me puedes decir a mí, pero ven acá, hay gente que están fluyendo con dones que el Padre le ha dado en lo secular, en la calle, en el mundo. Es que los dones son un regalo, son irrevocables. Los dones el Padre te lo entrega. Mi Padre, cuando da algo, no lo quita. Yo lo decía ayer en lo que era el discipulado. Mi Padre no da algo para quitarlo. Cuando Él te lo da, te lo entrega, y te lo entrega para nunca quitártelo, pero para que tú des fruto. Moviéndonos ahí, para ir terminando más o menos, ¿qué legado le quisieras dejar a tus hijos, tanto como hijos propios como hijos espirituales? ¿Qué legado le quisieras dejar tú como apóstol y como persona? Bueno, a mis hijos biológicos y tanto a mis hijos espirituales, yo les quiero dejar el legado de lo que es el reino, de lo que es la identidad de hijo. Yo quiero transferirle lo que el Padre me dio y que ellos puedan llegar a los lugares donde yo no he llegado. Ese es mi deseo, verlos predicar mejor que yo, verlos impartir mejor que yo, tener una buena relación no solamente conmigo como un padre espiritual, sino con sus padres biológicos, enseñarle a la generación de los hijos de los hijos de los hijos de ellos que verdaderamente somos hijos del Padre y que somos la generación del reino, y que nadie apagará el fuego de esa generación del reino que vino a establecerse aquí en la tierra. Hablando de eso, hubo una vez en el Revival Night que iba a ser sorpresa, pero la promo ya tú sabes, te dio la sorpresa. ¿Cómo tú te sentiste no desde la plataforma, sino sentado, escuchando lo que tu propio hijo, Jesús López, el pastor G, te impartió? ¿Cómo te sentiste viendo que no eras tú impartiéndole a tu hijo, sino tu hijo impartiéndote a ti? Yo siempre digo que los hijos están siendo preparados y listos para repartirle herencia a los padres. Y yo me sentí completamente emocionado, agradecido, honrado de poder ver a mi hijo impartiendo una palabra, ¿verdad?, a su manera en el comienzo, porque yo sé y sabía que no solamente de él, sino que también de mi hijo espiritual, Samuel, eso era el comienzo de una trayectoria. Yo sé que muchos de los hijos espirituales que nosotros tenemos
yo estoy clamando, estoy pidiendo no algo que no tengo, sino que ya lo tengo, pero lo estoy ya queriéndolo ver, llegar a los hijos donde yo no he llegado. Quiero lo mejor para ellos, quiero que ellos prediquen mejor, impartan mejor, tengan una buena relación con el Padre y sobre todas las cosas, como vuelvo y repito por tercera vez hoy, que lleguen donde yo no he llegado. Ellos son los que van al rescate de esa generación que estamos por rescatar. Eso es algo que es como, por decirlo así, yo lo puedo decir en mi caso siendo tío. Es como que, vamos a poner que yo siendo tío nunca pude ser bueno en alguna cosa. O sea, pero no estoy diciendo que de esto, sino como que ver que tus sobrinos te superen, por ejemplo, en un deporte, que uno sea bueno, pero ver que sus hijos sean mejores que uno, pues es algo que realmente es como un orgullo. Claro. Y brincando de tema para ir terminando, ¿cómo tú le describirías a la gente la honra? La honra, simple y sencillo. La honra, creo y estoy seguro que es el idioma del reino. La honra es la llave a todas las bendiciones. La honra es la clave para el crecimiento espiritual. La honra lo es todo. Si tú siembras honra, vas a cosechar honra. Y a través de la honra se abren muchos cerrojos para que en tu vida entren las bendiciones que el Padre tiene para ti y para tus hijos. Ya para culminar este podcast, pues te voy a dar un momentito para que le mandes un mensaje para que honres a tus padres espirituales a través de... Claro que sí. Yo en esta hora me siento más que honrado, privilegiado, bendecido de poder pertenecer y estar bajo la paternidad de mi padre espiritual, el apóstol Rafael Mojica y Claribel Mojica. Papá, mamá, yo sé que ustedes van a estar viendo y escuchando esto. Les amo con mi corazón. Creo que lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso, la bendición más grande que yo he podido descubrir después de ese Padre tan amoroso, eterno que está allá en el cielo, es el ser reflejado en ustedes. Ustedes son un modelo, ustedes son una bendición, ustedes son un regalo del cielo. Gracias por ser quien son para nosotros. Es un Padre que me llama, que me testea, me pregunta, porque como bien sabe, estamos en un proceso, ya pasamos el proceso, porque lo digo así mismo, y en ese proceso no solamente mi Padre eterno, sino que mis padres espirituales no me han dejado jamás y nunca solo. Siempre la palabra, debo decirle, aliento, están ahí. Así que gracias por ser quienes son un hombre y una mujer excepcional, maravilloso, verdaderamente. El Padre eterno reflejado en ellos. Los amo, los honro y los bendigo donde quiera que estén. Sí, ya culminando este podcast, papá, te honro, te amo y gracias de verdad por la oportunidad de ser yo quien te entrevista a ti, ¿me gracias entiendes? A ti. Y de verdad, gracias, papá. Gracias a ti, fue una honra que me tengas por ser el primero, rompí el hielo. Así que los demás ya saben, ya rompí el hielo. Te deseo, declaro la palabra sobre ti, que este podcast y esta entrevista que vas a estar haciendo y realizando, este sea el comienzo de grandes cosas. Te amo, te bendigo y delante de todos ustedes, he aquí un hijo de honra. Te bendigo, hijo. Gracias, papá. Así que, familia, damos por culminado a este podcast. Les bendigo, les amo. Les pido que se suscriban, activen la campanita. En YouTube, JM el Podcast, papá, ¿puedes decir tus redes sociales para...? Ok, mis redes sociales me pueden conseguir a través de Apóstol Jesús López Oficial, a través del YouTube, a través de Instagram, Apóstol Jesús López, por Facebook, Apóstol Jesús López, así que buscan Apóstol Jesús López por todas las redes sociales y ahí estaremos para impartirles mensajes y para impartirles no solamente mensajes, sino también esos titulitos que yo siempre digo para darle un empujoncito día a día. Ahí está. Gracias, familia, los amo, los bendigo. Amén, les amamos. Y damos por finalizado este podcast. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.